Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Esta es la clásica guía de lectura que les vengo dejando todas las semanas. Hoy vamos a finalizar la unidad 3 y con esto, con esta clase nos van a quedar 2 clases más que corresponden a la última unidad, que es la unidad 4. Hoy vamos a trabajar en torno a la cuestión de la sociedad civil, básicamente, ¿no? ¿Cómo se ha pensado la cuestión de la sociedad civil? Ahí les vamos a dejar un texto de Bobbio, que se llama Estado, Gobierno y Sociedad, por una teoría general de la política. Bueno, ahí ustedes saben que Bobbio fue un gran politólogo y que se ha dedicado a dialogar sobre el Estado, el gobierno y la sociedad, ¿no? En este capítulo que les dejamos, que es el capítulo 2, se refiere básicamente a la sociedad civil, es decir, cómo está desde su punto de vista conformada, o cómo se va interpretando el concepto de sociedad civil, incluso disociándolo, ¿sí? Hablando por un lado de la sociedad, y por el otro de lo civil. En algunos casos uno puede pensar que civil viene de civitas, como hemos mencionado varias veces, y que entonces nos habla de la ciudad, del ciudadano, la ciudadana, pero sin embargo existen otros autores, bueno, Bobbio se los va a explicar mejor en el texto, que consideran algo así como que lo civil tiene más que ver con lo civilizatorio. Y en mi caso particular yo tiendo a diferenciarlo, ¿sí? En mi caso particular, porque también les voy a dejar en el texto de la clase algo así como un recorrido sobre el concepto de sociedad civil, pero desde la perspectiva de Gramsci. A ver, me da la sensación de que Gramsci nos permite ver cómo esa sociedad civil no solamente constituye a quienes somos civiles, por llamarlo de algún modo, porque también uno puede diferenciar en términos de pensar el Estado, ¿verdad? Habíamos visto en la clase anterior, bueno, es esa tríada contractualista que de algún modo nos traía una mirada acerca de la constitución del Estado en la modernidad. De ahí, ese modo de comprender el Estado obviamente fue cambiando, como cambia la vida de las personas, como cambian los conceptos, ¿sí? Como va cambiando en líneas generales la vida de los seres humanos que vivimos en comunidad, en sociedad, y que venimos de una larga tradición, si ustedes quieren, civilizatoria, ¿sí? A ver, uno tendería a pensar que lo civilizatorio tiene más que ver con las herramientas tecnológicas que cada sociedad va construyendo. Bueno, sin embargo hay gente que concibe a la sociedad civil como algo que tiene que ver justamente con esto, con lo civilizatorio únicamente, ¿no? Pero bien, no, esto es algo que van a leer claramente de la palabra de Bobbio, y Bobbio habla muy poco de la perspectiva de Gramsci en torno a cómo comprender esa sociedad civil, ¿no? En el sentido no solamente de hablar de la sociedad civil, sino de hablar, insisto, con esto del Estado, ¿sí? Gramsci considera que el Estado está compuesto por lo que él llama la sociedad política y por otra parte la sociedad civil. Esta es una disociación que en realidad funciona desde una misma perspectiva, porque la sociedad política también forma parte de la sociedad civil, ¿no? Pero desde ese lugar, entonces, comprender que el Estado, desde el punto de vista de algunos autores, indica algo particular, mientras que el Estado, en la voz de otro, puede
implicar otro sentido, puede tener otro concepto, ¿sí? otra descripción. Me parecía importante entonces porque si bien Bobbio nos hace algo así como un recorrido por esas transformaciones que fue sufriendo el concepto de sociedad civil para pensar, obviamente, la cuestión del Estado, me parece que Gramsci nos brinda una mirada bien particular porque nos permite además comprender cómo es el funcionamiento de un bloque histórico que sería un conjunto, ¿sí?, de la sociedad civil y la sociedad política, es decir, el Estado, de algún modo, el Estado en sentido amplio, ¿sí?, el Estado desde ese modo de pensar que somos cada uno y cada uno de nosotros y nosotras miembros de ese Estado, ¿no? Desde el punto de vista de ser parte de esa sociedad civil. Ahora bien, si lo miramos desde la perspectiva de Gramsci, por eso me parece interesante, vamos a poder ahí distinguir cómo que la transformación del Estado, que el Estado tiene mucho que ver con este poder de la sociedad civil, ¿no? Es como que la sociedad civil, de algún modo, encarrila a esa sociedad política para plantearse la sociedad civil de un modo particular, ¿no? O para plantear el Estado de un modo particular, y para plantear todas las esferas del Estado. Me refiero a todas las instituciones, aunque lo que nos interesa a nosotros es justamente la cuestión educativa. Pero para eso tenemos que pensar en algo así como un Estado ampliado, en el sentido en que lo pensaba Gramsci. Esta es mi mirada, es decir, los autores lo que nos brindan es esta posibilidad, la posibilidad de poder pensar en diferentes miradas en torno a un concepto, ¿sí? Ese es el punto principal, digo, Foucault lo decía muy claro, ¿sí? En las palabras y las cosas, y en otros lugares bien apropiados en los que hablabas de las formaciones discursivas, ¿no? ¿Cómo se constituye una formación discursiva? ¿Sí? A partir de palabras. Palabras que de algún modo van construyendo una especie de conceptos, y esos conceptos de algún modo nos van dando un tipo de formación discursiva particular, que Gramsci le va a llamar hegemonía, ¿sí? Entonces, la hegemonía, que de algún modo lo que hace es concentrar los ideales o los modos de ver el mundo de un grupo particular de la sociedad civil y de la sociedad política. Por eso es interesante que podamos desmenuzarlo, y Bobbio trabaja muy poco el tema de esta perspectiva gramsciana. Sin embargo, nos trae otras perspectivas que son bien interesantes, ¿sí? Lo que tiene de maravilloso Bobbio es eso, que es un estudioso del Estado, de la política y de la sociedad, y desde ese lugar, bueno, como lo que queremos plantear ahora es pensar en la sociedad civil, vamos a trabajar entonces con el texto de la clase, que bueno, a ver, hago una nota al pie. Ustedes saben que mi corazoncito está puesto en la educación en derechos humanos. Entonces, trabajar con Gramsci es particular en esta clase, y por eso les traigo algo así como el elemento que va a hacer o que nos va a permitir ver el funcionamiento de esa disociación que constituye al Estado entre sociedad civil y sociedad política, ¿sí? De algún modo, trabajar desde ese lugar, digo, porque ustedes cuando lean la clase van a ver que la clase tiene mucho que ver con una lectura pedagógica insurgente de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De algún modo me parece que es acercarles un poco algún material que tenga que ver con el mundo de los derechos humanos, y sobre todo desde el punto de vista educativo. Pero por el otro, me parecía interesante poder sortear cómo pensar a un filósofo, a un político, si ustedes quieren, como Gramsci, desde ese lugar, ¿no? Aunque Gramsci se ocupó
mucho tiempo de la educación, ¿sí? Bien, entonces tenemos a Bobbio, la clase, y además, como de lo que estamos intentando hablar, tiene mucho que ver con el pensamiento de la comunidad disociada, digo, esto de cómo era la ciudadanía en la modernidad, o cómo era pensada, cómo era planificada esa ciudadanía desde el punto de vista del proyecto político-pedagógico moderno, y cómo se fue transformando de algún modo casi imperceptiblemente, se fue transformando esa mirada y, bueno, y podemos llegar a hablar de algo así como lo que algunos autores llaman lo posmoderno. Insisto en esto y hago otra nota al pie. No hay seguridad, es decir, no hay consenso para pensar en que la era en la que vivimos es una era posmoderna. Desde ese lugar, entonces, cuando hablo de lo posmoderno lo pongo entre comillas, ¿sí? Y por eso esta idea de pensar en la introducción de ese texto maravilloso de Bauman, que es Modernidad Líquida. Ustedes saben que bueno, que después todos fuimos conociendo el amor en tiempos líquidos, la educación en tiempos líquidos. Bueno, lo líquido se transformó en algo que Bauman supo explotar radicalmente. Bien, pero ese texto maravilloso que es La modernidad líquida nos permite ver cómo eso sólido que era la modernidad, ese proyecto sólido, duro, rígido, estructurado que era la modernidad, se fue desvaneciendo, se fue desmoronando hasta llegar a transformarse en eso líquido, ¿no? Y Bauman lo dice claramente, lo llama líquido porque lo líquido no tiene una forma si no está dentro de algo, ¿sí? Es decir, lo que le da forma a lo líquido es cuando está dentro de algo, ¿sí? Hay ahí entonces como una interesante disociación para pensar el problema de la formación de la ciudadanía y la sociedad civil, ¿sí? Bien, entonces, la clase, el capítulo de Bobbio y la introducción del texto de Bauman. Lo que les voy a dejar, bueno, es esta guía de lectura en términos de videos. Les voy a dejar también la segunda parte de notas sobre la política, ahí en donde vamos a, recuerden que iniciamos con Aristóteles en la clase anterior, y hoy vamos a terminar con Gramsci, ¿sí? Vamos a ir dialogando con otros autores para seguir pensando la cuestión de la política. Y también les voy a dejar un video bien interesante que es sobre una entrevista que le hicieron a Bauman, creo que en el año 2012. Bien interesante porque él ahí habla de esa liquidez, ¿no? Cómo comprende esa liquidez de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Del siglo XXI. Y en algún momento se pone a dialogar también en términos de comparar esa disociación entre lo global y lo local, que me parece que es bien interesante también, ¿sí? Nosotros teníamos en el programa anterior, recuerdan que les había dicho que hay un programa nuevo y no podemos abarcar toda la bibliografía, pero teníamos una clase que dedicábamos a Espósito, a Roberto Espósito, que es un filósofo italiano también, contemporáneo, que se dedica a dialogar sobre la comunidad, ¿no? Y cómo, de algún modo, la comunidad se disuelve, ¿sí? Se desvanece, la comunidad se desvanece porque uno va, dicho muy burdamente, desde ese individualismo que genera ese proyecto político de la modernidad, que de algún modo no ha concluido, y eso se ve claramente en el ámbito educativo, porque todavía tenemos una institución educativa que heredamos de ese siglo XIX, que de algún modo recuperaba toda esa tradición, de todo ese proyecto político de la modernidad, ¿no? Entonces tenemos una escuela moderna, básicamente, desde el punto de vista de
del pensamiento moderno, ¿no? De ese proyecto político-pedagógico moderno. Pero también es cierto que hay ahí como muchas aristas que nos pueden hacer pensar que en esta transición esta transición de pensar un estilo de vida distinto, en el que, por suerte, las sociedades y nosotros al interior de ellas nos vamos transformando. Entonces, les decía, Espósito, que no lo vamos a trabajar, pero lo trabajamos en el otro programa, de algún modo nos hacía ver cómo en realidad la comunidad no debiera ser, no debiera, lo pongo entre comillas, una suma de individuos de algún modo, sino que por eso se llama comunidad, porque la comunidad hacia lo común, y como lo mío, ¿sí? Esta masificación del tema del derecho de propiedad hace que lo mío no pueda ser de la otra persona, entonces de algún modo me inmunizo, ¿sí? Me individualizo y me inmunizo y dejo de participar en esa instancia comunitaria que sería la vida política, ¿no? La vida política de una comunidad cualquiera, ¿sí? Pero bien, dejo esto porque no vamos a dialogar sobre Espósito, pero quería contarles que bueno, que hemos recortado esa parte, pero si están interesados o alguno interesado, puedo buscar alguna información para pasarles algún texto de Espósito, ¿sí? En el que quiere ir más allá de la biopolítica y dialogar sobre esa inmunidad que vamos creando los seres que de algún modo, los seres humanos que vivimos en comunidad, pero que en realidad no practicamos. Y ahí está el punto de la disociación, ¿no? Porque de algún modo nos llamamos seres comunitarios, hablamos de lo común, hablamos de la comunidad desde el punto de vista de lo común, pero nos encerramos, ¿sí? Bien, me parece que de todas maneras con Bauman podemos llegar a comprender esto de cómo lo público se encierra, ¿sí? Mientras que lo privado se hace, salta a la luz, ¿no? De algún modo la síntesis de la modernidad líquida sería esa actitud que vamos tomando los seres humanos de no participar de esa esfera pública que sería la comunidad, pero sin embargo, como esos personajes famosos y no tanto, ¿no? Nos dedicamos a transitar por las redes y dialogar sobre cuestiones privadas, ¿no? Que antes eran de la intimidad. Y ahora, de algún modo, saltan a la vida de otros, ¿no? Esto, si ustedes quieren, esto de tener clases a través de una pantalla, es un modo de algún modo de abrirse a lo público de una clase que anteriormente estaba encerrada entre las paredes del aula, ¿no? Bien, entonces lo privado, que sería lo privado del aula, lo privado de una clase, de algún modo se hace público desde este lugar, ¿no? Entonces, ese enroque que se produce entre unas formas de vida anteriores es lo que Bauman llama modernidad líquida, ¿no? Se desvanece todo eso, toda esa estructura rígida que existía en la modernidad y de la cual uno tenía como un horizonte, una mirada hacia un horizonte particular, había una utopía clara. Utopía que en el mundo líquido no existe, porque no hay un contenedor para lo líquido, ¿sí? Es decir, por eso es lo líquido. Es decir, le podemos dar la forma que querramos, dependiendo de cuál sea el contenedor de ese líquido. Bien, dicho esto entonces, aquí concluye la guía de lectura. Nos encontramos en el foro, como todas las semanas, y recuerden que hoy cerraríamos la unidad 3 y la semana que viene comenzaríamos con la
unidad 4, que es la última, y que serían 2 clases más. Y después dialogaríamos sobre el segundo trabajo práctico. Bien, a disposición de ustedes, nos vemos la semana que viene en esta clásica guía de lectura que con mucho gusto les acerco, y me gustaría poder estar ahí con ustedes, pero como no puedo, no podemos en realidad, y de algún modo no es nuestra modalidad de trabajo, les dejo estos videos a modo de acercarme, ¿sí? De algún modo para acercarme más a ustedes. Bueno, que tengan buena semana, nos vemos la semana que viene.